El último informe ICOVID, elaborado por la Universidad de Chile junto a la Universidad Católica y Universidad de Concepción, concluyó que en promedio se registran más de 3.800 casos nuevos de coronavirus. Los ríos, la Araucanía, Biobío y Antofagasta, y también Magallanes, son las 5 regiones más complicadas con esta alza. Para profundizar en el escenario sanitario que vive el país, estamos con Paula Margocini, epidemióloga y académica de la Universidad Católica. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. A ver, según el informe, hay un tema que se nota hace un tiempo, hay que decirlo. La pandemia se encuentra en un estado de expansión. ¿Desde cuándo podríamos decir que comienza este estado de expansión o siempre ha sido una constante, digamos? Mira, el panorama, si uno mira hacia atrás, comenzaron a aumentar de nuevo, a crecer la infección hacia fines de noviembre y todo diciembre, ¿no? Ese fue el alza más rápida, y de hecho hubo un momento en que tuvimos en enero crecimiento de camas UCI de 19%, ¿no? Producto de este hecho. Pero posteriormente, durante la última de enero y las primeras 3 semanas de febrero, vimos un descenso paulatino, ¿no? Y una estabilización hacia fines de febrero. Pero la última semana de febrero ya comienza nuevamente a mostrarse algo que pareciera un cambio de tendencia, con aumento significativo de casos a nivel nacional. Crecen un 12,6% la última semana de febrero. Así que esto es lo que ha justamente alertado. Y cada vez que hay un alza de casos, que hay un crecimiento de casos, el problema es que 2 semanas después, ¿no es cierto?, vemos un alza de ocupación de camas, de necesidad de camas UCI, ¿no? Y esa es la parte crítica, porque ya tuvimos todo febrero muy alta ocupación y enfrentamos marzo con 92% de ocupación, con 6 regiones con más de 94% de ocupación, o sea, con un estado muy, muy crítico en el tema hospitalario. Entonces, eso es lo que preocupa mucho, porque se prevé que vaya a haber más necesidad de camas producto de estas alzas que están ocurriendo desde fines de febrero. Claro, de hecho, eso también explica, Paula, lo que ha sido el llamado, el dictamen finalmente del Ministerio de Salud de la reconversión de camas, lo que se vivió, de hecho, el año pasado, cuando finalmente la red integrada que se ha definido para lo que son las hospitalizaciones se enfoca en pacientes COVID-19 y las camas finalmente terminan 100% de una manera gradual, exponencial, dependiendo de cada centro asistencial, pero eso hace ver de que efectivamente la situación de casos nuevos, de contagio, especialmente de casos activos, que siempre han estado durante las últimas semanas sobre los 25.000, llega a esto que hemos conversado tantas veces, que es 2 semanas después puede llegar a una sintomatología grave y hospitalizaciones. Claro. En este momento, la verdad es que son 3 los focos urgentes, ¿no? Uno, lo que ha hecho la autoridad sanitaria de tratar de expandir camas hospitalarias, camas UCI, ¿cierto? Expandir la capacidad lo más que se pueda. Todavía hay un margen que pudiera expandirse, ¿no es cierto? Por otro lado, tratar en marzo, muy especialmente la población, todos los esfuerzos para disminuir, contener la infección, sobre todo jóvenes y adultos de edad laboral, que son los que más transmiten, los que más contactabilidad tienen en la sociedad, ¿no? De la medida de prevención, mascarilla, etcétera, consulta precoz, etcétera. Y el tercer punto es tratar de lograr la más alta cobertura de vacunación de primeras dosis en mayores de 50 años. Porque piensen ustedes que, mire, los puros mayores de 70 explican 1/3 de las camas UCI. Claro. Y los mayores de 70 explican el 64% de las muertes. Hemos logrado en Chile algo muy importante, que es un 81% de cobertura de vacuna en los mayores de 70. Esto es muy importante y muy bueno porque va a ayudar a disminuir esta carga hospitalaria y las muertes, ¿no? Pero eso es un efecto que por supuesto que va a demorar. La primera dosis tiene una efectividad menor, pero igual ayuda, ¿no? Todo ayuda, ¿no? Y debiéramos ya en ese grupo de edad empezar hacia el 5 de marzo notar una disminución en el tema hospitalario y la muerte, ¿no?
Claro, hay una diferencia ahí, tenemos un elemento positivo adicional y distinto a lo que se vivió en mayo, junio, julio del año pasado. Los meses, digamos, más difíciles del año, todo el año 2020 fue muy difícil, pero claramente el pic, cuando llega junio, julio, hablábamos justamente de saturación en términos de la capacidad de las camas UCI, lo que eran los contactos, el tema de contagio. Aquí tenemos la vacunación, pero de todas maneras se ha llamado a con más fuerza el autocuidado, a entender que esta vacunación, claro, va a ser un elemento que logre ir estabilizando y mejorando las cifras, y más que cifras, la situación de las personas que pueden llegar a ser hospitalizadas, pero de todas maneras igualmente el autocuidado es ultra necesario para poder ayudar desde el foro interno, podríamos decir. Si la gente se relaja y aumenta la infección en los menores de 70, solo por el volumen, igual va a aumentar las camas UCI. Claro. ¿Entiendes? La gente entre 50 y 70 explica el 22% de las camas UCI. ¿Okay? Entonces tenemos que tratar de que no se contagie esa gente. ¿Mm? Y para eso, los que contagian son fundamentalmente los jóvenes y adultos jóvenes, que son los que más se contactan en la sociedad. Entonces es súper importante lo del toque de queda para disminuir la carga de los eventos súper transmisores. ¿No? Claro, aquí hay algo que está ultra demostrado en este sentido, que son las reuniones sociales, el contacto social, lo que finalmente explica en gran parte los nuevos casos. Ha habido toda una investigación, lo que también uno ha ido aprendiendo, pero finalmente son las reuniones sociales lo que efectúa esto, y no reuniones sociales con una persona que no viva con uno, sino también dentro lo intradomiciliario, digamos, con la propia familia. Uno tiene ese sentimiento de falsa seguridad, digamos. Así es. Es muy importante que la mayoría de los contactos sean en el exterior, ventanas abiertas por todos lados, en los trabajos, en las casas, en todas partes, ¿no es cierto? Y uso de mascarilla. Y respetar los aforos. La fase 2 tiene un aforo de 5 y ese tiene un sentido muy especial. Lo que te está diciendo es que mantengas tu grupo familiar único, que no venga gente a tu casa ni tú vayas a otros lados porque superas el aforo de 5, ¿no? Entonces es súper importante que se mantengan esos aforos de la fase 2, ¿no? Que son potentes medidas. Ahora, en ese sentido, Paula, ¿cómo has visto tú esta campaña de vacunación desde la epidemiología? ¿Han habido algunos cambios? ¿Han habido algunas discusiones por un lado, por otro, por la actualización, por pasar 2 semanas después lo que son los enfermos crónicos, grupos que también se han sumado, dentro de lo que tenemos hasta el minuto, con más de 3 millones de personas inoculadas? ¿Cómo evalúas tú lo que ha sido eso? Sí. Mira, primera cosa, muy positivo y loable de Chile, espectacular lo que ha sido esta campaña de vacunación. Y eso, por supuesto, que nos debe tener orgullosos, gracias a un sistema de salud que tiene su tradición, ¿cierto?, en este tipo de campañas. Ahora, la variable más importante aquí de riesgo, como yo te mencionaba, por las UCI, por los fallecimientos, es la edad. Y en ese sentido, como te decía, es muy bueno que hayamos priorizado y tengamos el 81% de los mayores de 70 vacunados, ¿ok? Tenemos que seguir haciendo lo mismo con los mayores de 60, alcanzando la mayor tasa. Los mayores de 50, igual. Dentro de esos grupos de edad también se aglomeran, solo por la edad, se aglomeran también gente con mucha enfermedad crónica. Así que cuando tú priorizas por edad, también estás priorizando por enfermedad crónica, a su vez, ¿no? Por lo tanto, lo más importante son este tipo de logros de cobertura en los grupos de mayor edad. Y más o menos eso se ha estado dando se ha estado dando. De hecho, si tú revisas en lo que tiene el dashboard del DAIS, ¿no es cierto?, cómo va avanzando en la cobertura por edad. Y en general en todas las regiones. Eso es muy importante. Hay bastante equidad regional en la cobertura de mayores de 70 años. O sea, en todas partes de Chile, en todas las regiones, se llegó a 80% en mayores de 70 años, y eso es muy, muy bueno. Ahora, otro punto bien relevante en esta conversación es lo que sucede, bueno, estamos hablando de la vacunación, del autocuidado, pero
finalmente lo que preocupa cuando vemos más de 4.000 nuevos casos diarios y 25.000 activos, 26.000, la situación de las camas críticas. Quería preguntarte, dentro de tu experiencia, Paula, con lo que sucedió el año pasado, ¿hay una experiencia con respecto a la reconversión, a enfocar en situación COVID, que podría también ayudar en estos minutos donde desgraciadamente se ve que efectivamente las hospitalizaciones van a ir creciendo y eso va generando mayor estrés en la red asistencial? Por supuesto, ya el año pasado se aplicó esa estrategia en un momento, ¿cierto? Y en el fondo no es limitar la atención del no COVID, sino que es priorizarla por riesgo. ¿A qué me refiero? Que las patologías no COVID de pacientes de más riesgo, por supuesto que se priorizan y se atienden primero, ¿no? Y se tratan de, si hay que postergar alguna, será la patología no COVID de menos riesgo, ¿no? Utilizando ese criterio, ¿no es cierto?, uno puede liberar algo de espacio para COVID. Claro. Y eso es algo que en cada UCI, ¿no es cierto?, y en cada servicio de salud se está tratando de hacer, pero también de ampliar, habilitar más capacidad de camas UCI, ¿ya? Como lo que se hizo en julio, ¿ya? Ahora, esto es delicado porque igual vimos que entre septiembre y diciembre lo que nos pasó fue que después de haber postergado bastante a los otros enfermos, hubo un boom, ¿no es cierto?, de enfermedad no COVID que fue a ocupar las UCI entre septiembre y diciembre. ¿Ah? Y ese rezago y esa carga y esa postergación que han tenido estos pacientes también nos puede explotar en la cara ahora, sí. ¿Entiendes? Entonces no es tan fácil esto. Y el efecto neto del beneficio de la vacuna en la UCI va a ser una combinación de los efectos porque de esta alza de los otros pacientes crónicos no UCI, ¿entiendes? Así que también son muchas variables las que juegan finalmente a la hora de querer decir, bueno, ¿cuándo vamos a ver baja en la demanda UCI? ¿Cuándo vamos a ver un alivio? Bien, Paula Margocine, nuevamente gracias por acompañarnos esta mañana y viendo lo que está sucediendo con respecto al contexto sanitario. Gracias y que tengan buen día. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.